El mundo está dando otro paso hacia el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. La novilla roja, crucial para el ritual de purificación del tercer templo, ya ha nacido en Israel. Es cuestión de tiempo hasta que se levante este monumento y surja el anticristo. En este video, te mostraré algo que nadie está diciendo sobre las novillas rojas y te explicaré, de manera muy simple, por qué son tan importantes. Te sorprenderás de cuánto han avanzado los judíos en la cría y reproducción de este animal, que debe estar en perfectas condiciones según las leyes de Moisés. Incluso hay quienes creen que estas novillas serán la causa del agravamiento de la guerra entre judíos y árabes, posiblemente desencadenando un conflicto de proporciones mundiales. Pero, ¿podría una simple vaca ser la razón del inicio de la Tercera Guerra Mundial? Te diré todo lo que pienso al respecto, así que quédate conmigo hasta el final. Antes, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Es muy fácil, no cuesta nada. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque quiero ayudarte a entender la Biblia de manera simple y fácil. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. En el capítulo 19 del libro de Números, en el Antiguo Testamento, Dios orientó a Moisés sobre un ritual de purificación para personas consideradas impuras, para que pudieran reintegrarse a la comunidad. El procedimiento incluía el uso de una novilla con pelo completamente rojo. Esta vaca no podía haber dado a luz a ningún becerro, ni haber hecho ningún tipo de trabajo, como arar, por ejemplo. A diferencia de lo que sucedía con otros animales, esta vaca debía ser sacrificada por el sacerdote fuera del tabernáculo. Después, otro hombre venía y quemaba al animal por completo. Tanto el sacerdote que realizaba el sacrificio como el hombre que quemaba la novilla necesitaban lavarse y permanecían impuros hasta el final del día. Luego, un tercer hombre recogía las cenizas de la novilla y las guardaba en un lugar limpio fuera del campamento, también necesitando lavarse después. Estas cenizas se mezclaban con agua, llamada agua de purificación, y servían para purificar a personas que hubieran tocado cadáveres o estado en tiendas donde alguien había muerto. Esta purificación permitía que la persona volviera a convivir en el campamento hebreo. Si no lo hacía, era excluida de la comunidad. Pero hay un pero. Esta ceremonia no se realiza hace miles de años porque ya no existe el tabernáculo ni el templo de Jerusalén, donde se llevaban a cabo estos rituales. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y como los judíos están intentando reconstruir el templo, porque creen que el Mesías vendrá para sentarse en él, ya están preparando para que pronto estos rituales del Antiguo Testamento vuelvan a realizarse. En el año 2018, la entidad israelí Instituto del Templo informó algo sorprendente al mundo. Después de mucha búsqueda y millones de dólares en inversiones, se encontró en los Estados Unidos la primera becerra completamente roja en 2000 años. A partir de ahora, están listos para comenzar la construcción del tercer templo de Jerusalén. Esto significa que estamos muy cerca del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos, incluyendo la llegada del Anticristo y el regreso de Jesús. El 16 de septiembre de 2022, 5 novillas rojas consideradas perfectas fueron transportadas de una granja en el estado de Texas a la capital israelí, donde están bajo los cuidados del Instituto del Templo, que espera ansiosamente el momento del sacrificio del primer animal. Sin él, será imposible levantar el tan esperado tercer templo de Jerusalén. El mundo solo conoció 2 templos judíos. El primero fue construido en el monte del templo por el rey Salomón y duró 390 años hasta que los babilonios lo destruyeron en el año 586 a.C. El segundo, construido después del cautiverio del pueblo judío en Babilonia en el mismo lugar, permaneció de pie durante 585 años antes de ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El tercer templo está relacionado con una profecía que se cumplirá al final de los tiempos. La Biblia deja claro que es en este lugar donde el Anticristo se sentará para gobernar el mundo.
engañando a los judíos y persiguiéndolos. Antes de hablar sobre el inicio del gobierno del Anticristo en la tierra, necesitamos entender por qué los judíos están tan entusiasmados con la llegada de las novillas rojas a Israel. Desde los tiempos de Moisés, los judíos siempre creyeron que la presencia de Dios estaba ligada al hecho de estar cerca del tabernáculo y más tarde del templo. Con la destrucción de estos dos lugares físicos por pueblos enemigos, los judíos creen que Dios dejó de estar completamente a su lado y por eso aún no les ha enviado el Mesías prometido en las Escrituras. Recuerda que ellos no creen que Jesús es el Mesías. Para los judíos, Dios solo enviará el Mesías a los hijos de Abraham cuando el templo sea reconstruido y, consecuentemente, la alianza entre ellos sea restablecida. Aquí quiero abrir un paréntesis rápido para que entiendas la importancia de este hecho para ellos. Teólogos judíos creen que durante todo el período del Antiguo Testamento, solo se encontraron y sacrificaron 9 novillas rojas perfectas para este ritual de purificación. Ahora, volviendo a nuestro tema, el Instituto del Templo espera solo una señal verde para comenzar los trabajos de construcción del edificio, que será idéntico al Templo de Salomón y se levantará exactamente en el mismo lugar. Los arquitectos responsables ya entregaron los planos listos. Los muebles y los utensilios que se usarán en el templo ya están todos preparados. Y otro hecho importante ya anunciado es que las personas que servirán en el tercer templo ya han sido seleccionadas. Se sabe que todas ellas son de la linaje de Aarón, hermano de Moisés y primer sumo sacerdote del templo, que los hebreos levantaron durante su peregrinación en el desierto hacia la tierra prometida. Y más, estas personas ya están participando en ensayos para la ceremonia de inauguración del templo, donde realizarán el primer sacrificio de purificación del lugar con las cenizas de la primera novilla roja. Sin embargo, algunas cosas aún deben resolverse. El tercer templo será construido en un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, siendo también uno de los lugares más disputados del mundo. Allí se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, construidos en el siglo VII y que están entre las estructuras más antiguas del mundo musulmán. Aunque Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y del área del Monte del Templo en la Guerra de los 6 Días en 1967, el monte permanece bajo custodia de Jordania debido a un tratado de paz firmado en ese tiempo. Los judíos israelíes pueden entrar en el templo, pero no pueden realizar ceremonias religiosas allí. Entonces, para que el tercer templo sea construido, judíos y musulmanes tendrían que llegar a un acuerdo. Y es en este sentido que especialistas en conflictos históricos entre los dos pueblos están afirmando que la crisis entre ellos se tornará aún peor a partir de ahora, inclusive con la posibilidad de que se inicie una gran guerra por ese territorio. Los árabes ya saben de la existencia de las 5 novillas rojas sin defecto en Jerusalén, y por eso se preparan para defender fuertemente su territorio de un posible ataque de Israel para recuperar el lugar donde está construido el Domo de la Roca. Además de la cuestión del orgullo, la teología islámica cree que un ser llamado Dajjal, una figura muy similar al anticristo de la Biblia, vendrá antes del día del juicio para desviar a las personas del camino verdadero. Se describe como el gran engañador y será capaz de realizar grandes milagros para engañar a las personas. Según los enseñamientos islámicos, el Dajjal recorrerá la tierra por un periodo, engañando y llevando a las personas a creer que es divino.
y podría llegar exactamente por el tercer templo que será construido por los judíos. El surgimiento del Dajjal es uno de los principales signos del fin de los tiempos en el Islam y será finalmente derrotado por el Mesías islámico, el Mahdi, y por Jesús Cristo, a quien, en su visión, consideran solo un gran profeta que descenderá de los cielos y matará al Dajjal. Pero, a pesar de esta teoría de que la novilla roja causará una gran guerra entre judíos y árabes hasta que se convierta en mundial, yo no creo que eso vaya a suceder. Lo más probable es que el anticristo se aproveche de este momento para firmar un acuerdo entre estos dos pueblos, para que el nuevo templo sea edificado en el lugar que hoy genera tantos conflictos. Con su poder de convencimiento, el anticristo logrará que las tres mayores religiones del planeta firmen un gran tratado de paz, y este acuerdo permitirá que el tercer templo sea finalmente construido en Jerusalén. Este será el señalamiento para que los judíos crean que aquel hombre es el Mesías que tanto esperaban, ya que rechazaron a Jesús porque no aceptaban que su Salvador fuera una figura común, humana y semejante a ellos. Los judíos siempre esperaron a un ser superior, así como será el anticristo, y por eso serán fácilmente engañados. Volviendo a la cuestión del tercer templo, hay informaciones de que, tras la permisión para su construcción, el templo debería quedar completamente listo en apenas un año. Será desde este lugar sagrado donde el anticristo gobernará el mundo. La Biblia muestra que durante los primeros 3 años y medio, el acuerdo de paz firmado entre las naciones será mantenido y la tierra vivirá en armonía. La gran mayoría de las personas amará y se inclinará ante el gran líder mundial, pero al final de ese periodo, él romperá el acuerdo, haciendo en el templo lo que la Biblia llama un sacrilegio terrible, dando inicio al peor periodo de la gran tribulación. Será en este momento que la ira de Dios comenzará a ser derramada sobre la tierra, y el pueblo judío se dará cuenta de que el Mesías que tanto esperaban ya había venido al mundo hace 2000 años, pero fue rechazado por ellos. El profeta Zacarías profetizó sobre este momento. Mira lo que Jesús dijo a través de su siervo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplicas. Mirarán hacia mí, a aquel a quien traspasaron, y llorarán por él como quien llora la pérdida de un hijo único, y se lamentarán amargamente por él como quien lamenta la pérdida del hijo mayor. En aquel día, muchos llorarán en Jerusalén como los que lloraron en Hadad Rimón en el valle de Megido. Así que, al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús volverá, derrotará al anticristo, al falso profeta y, por último, a Satanás. Después, reunirá a su gente, quienes somos nosotros, los cristianos, con el pueblo de la nación elegida, los judíos convertidos, y todos viviremos en paz en la Nueva Jerusalén, un lugar eterno donde no habrá dolor, mentiras, maldades, ni llanto, ni tristeza. Así que, hermanos, por más que estas novillas rojas sin defecto tengan un gran significado para los judíos en este momento de la historia, no significan absolutamente nada para nosotros. En el pasado, en el Antiguo Testamento, representaban la oferta por la purificación del pecado, trayendo nueva vida y redención al pueblo. Sin la muerte de este animal tan raro, las personas impuras no podían volver a la presencia de Dios. Esto simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Se sacrificó para que nuestras impurezas fueran lavadas de una vez por todas y pudiéramos entrar en la presencia del Señor. Las cenizas de la novilla roja representan la muerte de Cristo
y el agua de purificación representa su sangre. Sobre la construcción del tercer templo, sé que hay muchos cristianos que se asustan cuando oyen hablar sobre este tema, pero no debemos preocuparnos, porque Cristo ya nos ha asegurado la victoria y nuestra corona está guardada. Solo necesitamos perseverar hasta el fin. Amén. Al final del libro del Apocalipsis, el Señor nos deja el siguiente recado. He aquí que vengo en breve. Mi recompensa está conmigo, y yo retribuiré a cada uno según lo que ha hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar en la ciudad por las puertas. Aleluya. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.